Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La Reserva Federal de Estados Unidos dejó este miércoles sin cambio sus tasas de interés entre un 5,25 y un 5,5%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió que puede haber 3 rebajas más el año que viene a medida que el Banco Central controla la evolución de la economía y su impacto en el mercado de trabajo. Desde marzo de 2022, la Fed ha subido sus tasas de interés 11 veces consecutivas con la estrategia de encarecer el crédito y contener el consumo y la inversión, dos de los factores que presionan los precios al alza. Por supuesto, este asunto vamos a hablar con Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, Powell compareció en rueda de prensa para explicar la decisión y las perspectivas que se abren. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues el presidente Powell ha dicho que la Fed no ve necesario subir más las tasas de interés, pero tampoco ve apropiado retirar de la mesa la posibilidad de hacerlo. Ha admitido que en cualquier caso la subida no es el punto de partida para la Fed como lo eran las conversaciones hace 90 días e incluso 60. El presidente ha dicho que hay avances en la inflación, también en la subyacente, pero que esta es aún elevada y hay muchas incertidumbres. Lo que quiere ver es más evidencia de que se está en el camino correcto para rebajar la inflación y de momento dice que es muy pronto para cantar victoria, más en una economía en la que hay muchas sorpresas y que nada es seguro. Con todo, la Reserva Federal está planteándose que el año que viene haya 3 rebajas de tipos de interés de 75 puntos básicos que dejen los tipos en 4,5, 4,75. Powell ha admitido que ya se habla de rebajas en la Reserva, pero que es una conversación inicial y que en cualquier caso es un símbolo, es una señal de normalización y no de debilidad económica. Los mercados, Ana, siempre reciben encantados la perspectiva de dinero barato. ¿Cuál ha sido la reacción en esta ocasión? Pues lo que ha hecho la Fed y las palabras de Powell han sonido como música en los mercados a juzgar por los cierres del día. El Dow se ha apreciado más de 500 puntos y ha cerrado en un récord histórico. El S&P 500, que es menos dado a las efervescencias, ha subido un 1,37 y se ha quedado muy cerca del récord histórico de diciembre del año 2021. También ha subido el Nasdaq y han bajado los rendimientos de los bonos, en particular el del bono a 10 años se ha quedado a niveles de agosto. El cambio de rumbo de las palabras de Powell han venido a confirmar las expectativas que ya tenían los mercados de que el ciclo de subidas de tipos de interés se había acabado, algo que realmente Powell no ha confirmado de forma categórica. Pero los mercados, de hecho, apuestan por más rebajas de las que adelanta la Fed. Esperan que el año que viene se salde con una rebaja de 150 puntos básicos, algo que la Fed no ve hasta 2025 posiblemente. El hecho de que Powell diga que además que no hay bases para ver una recesión en la economía de Estados Unidos también ha dado alas a los mercados. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. 2 días después de asumir el poder, el nuevo gobierno argentino ha anunciado un paquete de medidas de shock para contener la inflación y estabilizar la economía. El objetivo primordial es que cierren las cuentas fiscales y para eso el presidente Javier Milei ha lanzado el mayor ajuste en los últimos 40 años de democracia en Argentina. Un paquete de medidas que al menos en lo inmediato va a tener profundos efectos recesivos con medidas como devaluación del peso, despidos masivos en el Estado, recortes de pensiones para los jubilados, eliminación de subsidios y suspensión de toda la obra pública. Los argentinos se enfrentan a un duro programa de austeridad, con recortes en los subsidios a la energía y al transporte, la paralización de la obra pública y el despido de empleados públicos. Hay que reducir unos 20.000 millones de dólares de gasto público, según el nuevo ministro de Economía. No hay más dinero. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Otra medida drástica, el peso argentino se devaluó más de un 50%. El nuevo tipo de cambio oficial es de 800 pesos por dólar. Así quiere el gobierno hacer frente a la subida de los precios. Muchos argentinos están preocupados. Me parece que la devaluación era previsto que va a estar y bueno, vamos a salir perjudicados los trabajadores como vamos a tener una situación complicada, creo que va a aumentar la pobreza y va a ser mucho más difícil la situación. Bueno, bastante fuerte, creo que nos va a golpear al pueblo como tal,
a todas nuestras finanzas. Pienso que el comercio, que es donde yo trabajo, va a recibir el golpe más fuerte. El nuevo gobierno ya había anunciado que la situación sería difícil y que incluso empeoraría al comienzo, esto en un país donde la inflación supera el 140% y 4 de cada 10 argentinos vive bajo el umbral de la pobreza. Y de esto que está pasando en Argentina vamos a hablar con nuestro compañero Alejandro Rebocio, que nos está escuchando en Buenos Aires. Alejandro, contanos cómo fueron recibidos estos anuncios en los mercados y aparte, claro, en la sociedad argentina. En los mercados fueron recibidos con beneplácito. Por un lado, si uno toma en cuenta los tipos de cambio paralelos, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, que es del mercado electrónico de pagos, que son los tipos de dólares legales, ahí bajó el dólar. Sí subió en la plaza ilegal, en el llamado dólar blue, pero en esa plaza maneja menos dinero. O sea, la reacción del mercado fue positiva y eso también se demuestra en la subida de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street. Los que están con reacciones contrapuestas son los consumidores. Por ejemplo, cuando vienen aquí al supermercado se encuentran ya con algunos nuevos aumentos. Los supermercados también están recibiendo aumentos de precios de entre el 20 y el 100% que se van a negociar a ver cuánto queda finalmente para el cliente final. Algunos clientes consideran que eran aumentos que eran necesarios hacer porque venían los precios muy retrasados por culpa del gobierno anterior peronista y otros, en cambio, están muy sorprendidos y no saben en qué recortar gastos. Hablando de recortar gastos, Alejandro, Milei hizo campaña prometiendo que este ajuste lo iban a pagar las élites, lo que él llama o llamaba en campaña la casta. ¿Están cumpliendo estos anuncios algo de esas promesas de campaña? Lo están cumpliendo en una parte muy mínima, porque si uno toma el ajuste del déficit fiscal, que es del 5% del PIB, solamente 0,5% corresponde al gasto de funcionamiento, que uno podría considerar el gasto político. Si a eso uno le puede sumar otro medio punto del PIB, que son los giros que se recortan de la nación a las provincias, que muchas veces obedecen a favores políticos según el ministro de Economía, pero son gastos que después van a cubrir los gastos de las provincias, salud, educación, seguridad. Hay otro medio punto del PIB que es un plan social que administran las organizaciones sociales, pero que al final también está ajustado, pero al final de cuentas también ese dinero termina recibiendo gente en situación de pobreza. En cambio, hay 2 puntos del PIB que son aumentos de impuestos, cosa que Milei había prometido no aumentar, y hay otro 1,5 puntos del PIB que son aumentos de tarifas de energía, de transporte público, ajuste de jubilaciones y también de paralización de nuevas obras públicas. Alejandro, ¿y qué apoyo político y social puede esperar Milei con unas medidas de profundo efecto recesivo como estas y que al menos en el corto plazo van a agravar una situación que ya se percibía como insostenible? Hay que esperar. Hace solamente 3 semanas Milei fue elegido por el voto del 55% de los argentinos y él había hecho campaña prometiendo a cortar con una motosierra el gasto público. Pero claro, prometía concentrarse en el gasto de los políticos y no hablaba del esfuerzo que iba a tener que hacer la sociedad. Pero dentro de ese 55% que lo votó, hay quienes consideran que todos estos ajustes son necesarios porque es la herencia que dejó el gobierno peronista y otros que quizás se sienten desilusionados muy prontamente. Y dentro del 44% que no lo votó, bueno, hay algunos que consideran que ya hay que salir a la calle a protestar y otros consideran que no es momento de protestar, que hay que tener paciencia porque la gran mayoría de los argentinos lo votó. Pendientes estaremos de lo que allí sucede. Alejandro Rebocio en Buenos Aires, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Y tras semanas de tensas negociaciones, el gobierno de coalición alemán llegó a un acuerdo para su presupuesto para el año 2024. El canciller Olaf Scholz dijo que el nuevo borrador de presupuesto, que aún debe ser aprobado por el Parlamento, cubrirá un agujero presupuestario de 17.000 millones de euros para el próximo año fiscal. La coalición tripartita del canciller se vio obligada a buscar una salida a esta crisis presupuestaria después de una demoledora sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la reasignación de un fondo no utilizado durante la pandemia a otro destinado al clima. Un rescate de última hora en la Cancillería tras intensas negociaciones. Cuando Olaf Scholz, el vicecanciller Robert Habeck y el ministro de Economía Christian Lindner anunciaron su acuerdo, el alivio fue palpable.
El mensaje más importante para empezar es que el gobierno mantiene sus objetivos: impulsar la transformación hacia la neutralidad climática, reforzar la cohesión social y mantenernos al lado de Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia. Para cubrir el agujero de 17.000 millones de euros en el presupuesto de 2024, los tres partidos acordaron ahorrar recortando las subvenciones perjudiciales para el clima, el gasto en algunos ministerios y subsidios. Además, la coalición quiere recaudar dinero, por ejemplo, aumentando el precio de las emisiones de dióxido de carbono. Estas medidas permitirán a Alemania restablecer su límite constitucional de deuda pública en 2024, a menos, según Scholz, que surja una nueva situación de emergencia. Por ejemplo, si empeora la situación en Ucrania. En ese caso, el Parlamento alemán podría votar a favor de suspender el freno a la deuda. La oposición dice que el gobierno está falseando sus cuentas. Están gastando el dinero que tienen en el Fondo para el Clima y la Transformación. Están gastando el dinero que quieren gastar en la totalidad de las transferencias al mercado laboral. Y luego, a mediados de año, nos dirán: los gastos que tenemos que afrontar en Ucrania no estaban previstos y ahora tenemos que volver a revisar las decisiones presupuestarias. Y luego querrán nuestro apoyo por haber excedido el freno de la deuda. No se saldrán con la suya. El acuerdo político que deberá aprobarse en el Parlamento da un respiro a la crisis de la coalición. Toda la programación de Deutsche Welle está en nuestra aplicación móvil, no lo olvide. Gracias por su atención, hasta la próxima.